Hoy vamos a hablar de una de esas verdades que duelen, dividen y a veces no se dicen en voz alta: la maternidad. Pero no desde el cuento de hadas, sino desde los márgenes, desde la mujer que no quiere ser madre y desde la que no puede. Porque aunque sus caminos son distintos, ambas comparten algo: el juicio, el silencio y esa sensación de tener que justificarse ante el mundo. ¿Y sabes qué? Ni quererlo todo, ni renunciar a ello, te hace más o menos mujer. Este episodio no es una defensa ni una crítica, es una conversación. Un espacio para sentirnos, para entendernos, para recordar que no hay una sola forma de vivir y que la maternidad no define nuestra valía. Así que ponte cómoda, que hoy nos metemos en un tema que escuece, pero que necesita ser contado. Esto es Muy Humanas. Y hoy hablamos desde el centro del alma y desde los bordes también. Bueno, María, hoy traigo un melonazo. Cuenta. Maternidad. A ver, creo que se habla muchísimo de la maternidad y además se habla mucho de la maternidad de personas que han sido madres, o mujeres que han sido madres, o hombres que han sido padres. Yo creo que son más las mujeres las que suelen hablar. Ujú. Pero es cierto que yo todavía no he escuchado mujeres, que las habrá seguro, hablando sobre la maternidad sin haber sido madres. Bueno, pues como mujer que no ha sido madre, te puedo decir mi opinión. Aparentemente no está aceptada la opinión sobre la maternidad de las personas que no han sido madres y especialmente de las que han decidido no ser madres, porque no tienen excusa. Claro, porque las que no hemos podido sí que la tenemos. Efectivamente. Claro. Pero es curioso porque a mí lo que me rodea es como, a ver, yo he sufrido la infertilidad, ¿no? Entonces, o he sufrido la imposibilidad de poder tener de forma natural un hijo, porque la infertilidad parece que es que no eres fértil. Ujú. Y ahora está muy de moda quitar las cosas negativas de la vida y de las palabras. Entonces, en el entorno en el que yo me he movido de la infertilidad y las mujeres que han sufrido esto en sus vidas, sí que es verdad que el deseo es tan grande que cuando tienes ese hijo, es como que parece que el hijo ya es suficiente como para cubrir absolutamente todo. Ujú. Entiéndase, se ha pasado tan mal durante el proceso que al final simplemente el hecho de poder disfrutarlo ya elimina todos los males o todo lo demás que pasa. Ujú. De hecho, hay un melón muy interesante que a mí alguna vez me gustaría poder abrir, no sé si en forma de formación o acompañamiento o lo que sea, y es esas madres que al final consiguen tener ese hijo no de forma natural, sino intentando, o sea, haciendo todo lo posible para conseguirlo, sea por tratamientos de fertilidad o lo que sea, es el hecho de la soledad y el miedo de contar cómo se sienten respecto a haber tenido ese hijo, Ujú. que es el hecho de tanto que lo deseaba, tanto que quería, tanto que al final ha llegado y me encuentro en mi vida que la maternidad es la misma para todas las mujeres, es muy difícil y no se habla lo suficiente de lo que es y de repente algo que has deseado tanto a lo mejor no es lo que deseabas. Bueno, o lo que esperabas, porque desearlo sí lo deseabas, pero ojo, lo que pides es lo que llega. Es como que romantizamos, que además lo he escuchado muchísimo, el hecho de ser madres y la maternidad en sí, y luego la realidad es todo lo contrario, porque al final tú no sabes cómo va a ser ese niño, no sabes los problemas que va a tener, no sabes las dificultades que tú vas a tener a la hora de la crianza, y a eso lo tienes que sumar a tu vida, que Ujú. es tu trabajo, tu pareja, tus relaciones sociales y todo lo que tú tienes en la cabeza. Y entonces ahí se prepara un chocho bastante importante. Y encima te sientes culpable de decirlo en voz alta porque has manifestado en tantas ocasiones que querías serlo, que de Ujú. repente ahora es como, ¿y ahora de qué te quejas? Claro, no querías arroz, pues toma 2 tazas. Entonces Ujú. eso es un melón bastante importante porque yo creo que al final la maternidad es igual para todos, da igual el proceso que hayas pasado Sí. y cómo te haya venido. Y luego esa otra parte de las madres que han querido ser madres, que han podido ser madres de una forma natural y que ahora se encuentran con un melón que dicen, ¿dónde coño me he metido? ¿Las que han sido madre o las que no han Las que sido? han sido, Las las que que han sí han sido, sido. sí, sí, Ujú. sí, que no tienen la presión de haber estado buscándolo durante tanto tiempo, Ujú. pero aún así, de repente, la romantización de que es maravilloso, de que viene este niño,
todo es happy flower, las fotos de Instagram, porque además las redes sociales hacen mucho daño. ¿Y qué pasa después? Hombre, pues que vienen con un pan debajo del brazo, todos son flores, cánticos y alegría, Sí, sí. sobre todo por las noches cuando lloran. Y la comparación que se hace ahora, que es abrumadora. O sea, yo en redes sociales, mujeres que veo que son madres, que tienen que dejar de estar en redes sociales porque no pueden con la presión de lo que se ve, de lo que Claro. hay, de lo que parece ¿no? Que cualquier mujer es su vida es perfecta, ese niño es perfecto y todo es maravilloso y te pones a hacer un bizcocho y todo sale genial. Y no el momento ese de te pones a hacer un bizcocho y el niño se llena de harina, él no quiere hacerlo, se empieza a enfadar, se pone a llorar, tú te pones nerviosa y al final ni bizcocho, ni niño, ni nada. Bueno, y no solo ese tipo de expectativas, sino todo lo que las buenas madres tienen que hacer. O sea, además de ser mujeres trabajadoras, de tener una pareja, de tener una vida más allá de ser madres, luego tienen que ser buenas madres, no una madre cualquiera, buenas madres, que eso implica la disciplina positiva, la alimentación saludable, el refuerzo de no sé qué, los juegos cooperativos, el llevarle a que socialice, o sea, el nivel de cosas, yo no sé cómo hemos sobrevivido como especie, No. porque claro, hasta hace relativamente poco todo esto se desconocía y hemos llegado hasta aquí, pero lo que se les pide ahora a los padres, especialmente a las madres, porque seguimos en una sociedad donde la mayor carga de la crianza es en la madre, es inviable, o sea, es imposible. Y como siempre, lo que dices, las redes sociales se encargan de martirizar y martillear con todo lo que debe hacer una buena madre. Y si no eres una buena madre, no haber sido madre. Perdona, que yo recuerdo que soy de la generación que íbamos 70 en un 600 Sí. y hemos sobrevivido. Hombre, que sí, que ahora se está muchísimo mejor, claro que sí. Que ahora sabemos que la disciplina positiva ayuda a generar niños con mayor confianza y autoestima, perfecto. Pero que no hace falta hacer todo y que no vas a ser una mala madre si no llegas y que haces lo que puedes, jolines, que haces lo que puedes y que eso no va a romper al niño. Y luego también el exceso de información con el tema de la consciencia, yo creo que también nos ha hecho un poco de daño en el sentido de que al final tenemos tanto miedo a hacerles daño, a crearles un trauma y a que sean niños que luego tengan que solucionar cosas en terapia, que nos da miedo absolutamente todo. Entonces deja de ser como natural la crianza de un hijo. Claro, es Y laboratorio. eso es, y al final un niño, tú cuando eres pequeño coges traumas no porque tus padres sean malos, es tu experiencia de vida y son cosas que tú tienes que aprender y que para ti es un trauma, pero no es que sea un trauma, porque le ponemos esa palabra y parece que es que le has pegado una paliza que le has dejado tieso al niño. Y un trauma es que un día te has parecido que te sentías solo. Y es que ni siquiera es que tu madre a lo mejor te haya dejado abandonado durante 4 horas. A lo mejor se ha ido un momento a la cocina y te ha dejado 2 segundos porque se le estaba quemando las lentejas y tú te has sentido así. De hecho, en las familias con varios hermanos viviendo las mismas experiencias, con los mismos padres, cada uno tiene una interpretación diferente y cada uno sale con sus movidas y sus traumas, con lo cual eso quiere decir que tiene mucho que ver con cómo vive cada una de las personas sus experiencias. Así que no te agobies, Mari Carmen, porque lo mismo lo haces todo lo mejor que sabes y aún así tu niño acabará en terapia. En vez de ahorrar para la universidad, que ahora tenemos muchos universitarios, ahorra para terapia, porque eso nunca viene mal. Yo te digo. De todas formas, Mari Carmen, pobrecita, ¿eh? Le Estamos cae todo el día siempre a Mari Carmen. nombrándola. A Paco y a Mari Carmen, que son un matrimonio muy feliz de Móstoles. No sé si nos van a coger manía o nos van a querer un montón o nos van a pedir derechos de autor luego, También, también. el podcast. ¿Qué te has encontrado tú con lo del tema de la maternidad? Antes has dicho lo de que parece que no puedes decir nada porque no eres madre. Mira, es que de hecho el ejemplo más cercano que tengo es esta mañana, hablando con unas personas, con unas mujeres, de hecho. Una de ellas dice, claro, es que me viene mi hijo y me interrumpe y no le puedo decir que no. Digo, ¿y por qué no le puedes decir que no? Porque es adolescente. Digo, bueno, pero eso no quiere decir que no le puedas poner tus límites. A lo que ha dicho mi compañera, tú no sabes lo que es tener un hijo de adolescente. Digo, no, pero sí la necesidad de poner límites. Ya, pero con los adolescentes, y se ha unido una tercera madre, con los adolescentes no puedes hacer eso. Entonces quedas completamente desacreditada porque tú no has vivido la experiencia de tener un adolescente, con lo cual no sabes que es imposible poner límites de tiempo a un hijo adolescente. No sé, debe ser una tercera dimensión que yo desconozco y hasta donde yo llego, pues hay un espacio de edad en el que no puedes poner límites, por lo que sea.
hay un agujero negro. Pero es verdad, en el momento que tú dices no soy madre, no puedes tener una opinión al respecto, no es válida tu opinión. Y ojo, que si no te la piden, pues no la das, porque a mí, si no me piden opinión sobre qué te parece que haga esto o qué me pasa esto, yo no voy a dar mi opinión. Cada uno, yo entiendo que cría lo mejor que puede y sabe. Pero si me preguntan, para que luego me digan, pero es que no tienes hijos, digo, pues ya lo sé, que no tengo hijos. Haberle dicho, ¿para qué me preguntas Claro, para que entonces? me preguntas. Y luego, es que es contradictorio, porque a la persona, yo creo que a la que más se recurre para quejarse sobre la carga que supone tener hijos y todo lo negativo de ser madre, es precisamente a las personas que hemos decidido no ser madres. Ya. Entonces es como, vamos a ver, me has estado machacando para que tenga hijos y ahora no haces más que decirme la carga terrible que supone ser hijos. De vez en cuando cuéntame algo bueno, porque si no voy a pensar que te han secuestrado en vez de ser madre. Es verdad que yo entiendo que sí, que es que que es muy duro, que tiene que serlo y que necesitan desahogarse, pero que suele ser como muy polarizado. O tienes que tener hijos, porque para eso tienes un útero y tienes que tener hijos, o como no los tienes, aprovecho y me descargo contigo. No puedes ser las dos cosas a la vez. No sé, es curioso. Esto de el hecho de decidir no ser madre se juzga mucho, porque estás teniendo una posibilidad y es tu misión en la Tierra tener hijos y no querer tener hijos. Bueno, yo tengo mi opinión sobre no tener hijos, evidentemente, y no suele Si gustar. quieres, dala. Si quieres, No, porque aquí es un poco estamos. negativa y tampoco... A ver, a mí me parece muy bien quien quiera tener hijos, pero también me parece muy bien quien decide no tenerlos. Y cuando alguien me dice, es muy egoísta no tener hijos, qué vida más vacía, y esto lo dicen a las personas que decidimos conscientemente no tener hijos, yo siempre digo lo mismo. Lo que es egoísta es traer hijos a este mundo. Con la sociedad que tenemos, con el legado que estamos dejando, con las dificultades que van a tener que atravesar, solo porque tú quieres realizarte como madre o como padre, eso es mucho más egoísta que decidir no tener hijos. ¿Esto está muy mal visto? ¿Decirlo? Sí. ¿Está feo? También. Pero es mi opinión. Es mi opinión, pero esa no es respetable. También yo creo que es porque parece que desde pequeños nos han inculcado que esa es nuestra razón de ser. Claro. Entonces la gente ya vive bajo el criterio de que eso es lo correcto y el resto no está bien. O sea, quiero decir, tú dices eso, ¿no? A mí me pasa otra cosa, mira, con la infertilidad. Tú dices que no puedes y lo siguiente es, bueno, pero ¿no has probado a hacerte una fecundación in vitro? No, es que tengo baja reserva ovárica y no puedo. Bueno, pero tal, no, es que hemos decidido que no. Bueno, pero puedes adoptar. Y es como, bueno, para el carro, tío. O sea, te estás, o tía, te estás metiendo en mi vida, estás pasando unas banderas que yo no te he dejado pasar porque yo en ningún momento te he preguntado tu opinión ni te he dicho que me la des. Y estás haciéndome sentir mal porque encima ya de que no puedo tener hijos, encima me tengo que sentir mal porque no puedo adoptarlos. Entonces es como, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? Es como, al final nos han vendido desde que éramos pequeños que tenemos que nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿no? Pequeñas, pequeñas. Pequeñas. Porque que ellos no tengan hijos no tiene el mismo rasero que ellas. Tienes toda la razón. Pero bueno, quiero decir, te venden eso. Entonces te venden el pack de que tú tienes que hacer eso. Entonces, claro, te quedas trabado en una de ellas y ya no estás en el molde que te vende la sociedad de lo que está bien. Y es tan o sea, es tan atacante o perjudicial para la mujer, tanto cuando deciden que no querer serlo y la atacan por haber tomado esa decisión, como cuando no puede serlo, porque encima todavía hay una carga de culpabilidad enorme de no poder serlo y que la sociedad te está diciendo el por qué y Claro, te está diciendo que tienes opciones, claro, que lo soluciones. aunque tú no quieras esas opciones. O sea, por ejemplo, el melón de la ovodonación. La ovodonación es un melonazo en el tema de la fertilidad, porque al final es como que te están vendiendo todo el rato eso, que por todos los medios. Y es como, pero es que eso no deja de ser una adopción también, ¿sabes? De otra manera, pero no deja de ser una adopción. Entonces al final es como, vamos a parar un poquito y a ponernos en la piel del que tenemos enfrente y ver que es, sobre todo con esos temas, porque hay mujeres que lo pasan muy mal, en los dos aspectos, porque al final el no tener hijos, tanto si no puedes como si no quieres, es un estigma que llevas por dentro que la sociedad te está diciendo que ya no eres perfecta y que ya no encaja con lo que la sociedad te está vendiendo y todo el mundo lo critica o lo cuestiona o te hace todas las preguntas del mundo. ¿A que a una madre no la preguntas porque ha tenido hijos? Y se debería preguntar, de hecho creo que se debería hacer un examen para poder tener hijos. Entonces, ¿por qué
a unas sí y a otras no. Por eso, porque están en el molde. De hecho, bueno, claro, ahora cada vez la Seguridad Social, porque me he enterado que ya hacen donación en la Seguridad Social. Antes no lo hacían. Es que, claro, nos estamos quedando sin niños que nos paguen la Seguridad Social, que nos paguen las pensiones cuando seamos mayores. Entonces, ya tienen que hacer todo lo posible porque seamos padres, porque si no, se extingue. O sea, los pocos que queremos no podemos porque 1 de cada 6 parejas sufre infertilidad. O sea, y no sé cuántas no querrán. Entonces, al final, no va a haber seres diminutos que nos paguen, no vamos a tener jubilación, María, que lo sepas. Bueno, ya, pero eso es otro melón. Encima, como empiezan a hacer números y digan, a ver, tú has tenido hijos, tú te corresponde, tú no has tenido, a ti no te corresponde, y tú querías, pero no podías, bueno, venga, te damos la mitad, porque lo has intentado. Pero vamos. Y lo que decías antes de lo de las opiniones, que lo quiero rescatar con lo del tema de la maternidad, y es cuántas opiniones damos a las personas que tienen hijos, o al menos cuando no tienes consciencia, porque yo creo que cuando tienes más empatía con la gente y sabes que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, dejas de abrir la boca muchas veces en cosas y dejas que la persona, si necesita, te pregunte. Pero ¿cómo nos gusta el decir cómo lo deberían hacer los demás? Claro. En todo. O sea, tú tienes una amiga que lo haces con todo el cariño del mundo, que está claro, que no lo digo que no lo hagas con amor y que lo hagas porque quieres lo mejor para ella. Pero cuando llega y es madre y tiene al hijo y está haciendo algo, le dices, oye, ¿y por qué no haces mejor esto así? Es como, bueno, déjala que lo haga como quiera. Y además la maternidad son de esas cosas que parece que está permitido decir todo lo que te apetezca. No sé si tú lo ves igual, pero a mí me da la sensación que en cuanto, por ejemplo, en redes sociales, vamos a volver a sacar otra vez a la misma chica, Cristina Pedroche, con el tema de los embarazos y de sus hijos, y cómo se la critica absolutamente por todo lo que dice en redes sociales de cómo está viviendo su maternidad. Por todo. Bueno, malo, todo. Y dices, pero dejar a la chica. O sea, nadie te da derecho a ponerte delante de ella, a decirle todo eso negativo. Es que no se ponen delante de ella, esa es la historia. Aparte, bueno, esa ya es otra, ¿no? Pero que es que ya bastante duro es. A mí me gustaría ver a muchas de esas personas en esa situación viviéndolo. No empatizamos nada. Y con el tema de la maternidad muchísimo menos. No nos ponemos en la piel de la mujer, tanto a nivel hormonal, porque los cambios que tiene una mujer a nivel hormonal, tanto durante el embarazo como en el posparto, son bestiales, como a nivel de lo que está pasando en su casa, en su pareja, en su relación y ese niño, porque de repente eran 2 y han pasado a ser 3, y las prioridades de los padres han dejado de existir y ya solo existen las del niño, y la pareja desaparece y ahí hay un agujero negro de repente, que hasta que se vuelve a recuperar pues pasa tiempo. Y luego, por otro lado, el hecho de que todo ya no puedes tener opinión cuando no los tienes, pero es que la gente que lo tiene se piensa que lo sabe todo. Que es como todo lo que ha vivido con sus hijos, y cada hijo es un mundo, cada momento de la pareja es un mundo, cada persona es un mundo, y como que lo hacemos como con mucha alegría y encima pensando que estamos haciendo algo positivo. Y ya no te cuento nada el tema madres y suegras. Claro. Porque han tenido no sé cuántos hijos y les han criado muy bien porque tú estás aquí viva, ¿no? Entonces, ahora, con todas las dificultades que hay en nuestra generación con el tema de las redes sociales, de las tablets, de las pantallas, de todo eso, que de la marinera y de la alimentación, que con la consciencia de la alimentación, de alimentar bien al niño, talará, de la marinera. Yo también tengo la sensación, y sigo hablando desde la ignorancia porque no tengo hijos, así que me perdonen, de que la maternidad, y hablamos maternidad, pero incluyo también la paternidad, la crianza, vamos a decir, creo que debe tener una parte muy intuitiva, porque a fin de cuentas estás criando a un ser vivo y tienes un instinto de cuidado, especialmente las madres por aquello de la parte hormonal, de cuando dan a luz y todas estas cosas. Y ahora mismo se ha hecho tan técnica la maternidad que hay tantas cosas que hacer y que no hacer que se convierten en dogmas de fe. Entonces, si esto hay que hacerlo así, no hay más opción. Yo me acuerdo hace bastantes años, cuando mis sobrinas mayores eran pequeñas, salió el método este de, no sé si ya se llamaba duérmete niño, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo bien, que era si el niño llora por la noche, déjale llorar porque si no se acostumbra a estar en brazos.
eso ahora mismo es el demonio que ha venido a verte y vas a causar el mayor trauma a tu hijo. Pero es que antes de la generación de duérmete niño era una cosa intermedia. Y ahora lo que se lleva es el colecho. Pero hay muchas madres que no están a favor del colecho, pero el colecho es lo que se hacía hace siglos, porque no había más lechos, no era por hacer colecho, es que no había lechos. Entonces, cada generación, con cada nuevo dogma de fe, se vuelve como muy radical. Esto hay que hacerlo así, punto. Ya, pero espérate 3 años, que lo van a cambiar, no te preocupes. No, porque esto lo ha dicho la ciencia, sí, la ciencia avanza y sigue avanzando. Y lo que hoy es así, mañana dicen, ay, pues no. Yo qué sé, hasta en la alimentación, hasta hace 2 días, como quien dice, los huevos 2 o 3 a la semana, que suben el colesterol. Ahora, hinchate a huevos, que son buenísimos. Ya. Quiero decir, la ciencia va y siempre nos aferramos por el bienestar de los niños a dogmas. Y es precisamente lo peor que puedes hacer con un niño, porque no todo vale para todo el mundo. Se nos olvida que son personas. Entonces, a mí es esa parte, cuando oigo a las mamás hablar y cuando hablan de sus suegras, de sus madres o de gente que les echa una mano, es que fíjate, bueno, es que a lo mejor no hace falta coger el libro capítulo 1, capítulo 2 y seguirlo a rajatabla. Son niños, son seres humanos, cada uno hace lo mejor que puede. Ya. Entonces, entre que no se dan permiso ellos y que no dan permiso a los demás, claro, se convierte en una tarea mucho más difícil, mucho más. ¿Tú crees que si a las mujeres les contaran realmente lo que es quedarte embarazada, el parto, el posparto, la lactancia y lo que es realmente la crianza, las mujeres querrían ser madres? Mira, yo estoy convencida que el cóctel hormonal que tienen las mujeres en torno a la maternidad, embarazo, parto, lactancia, tal y tal, está ahí para segregar suficiente oxitocina como para que se les olvide y que no nos extingamos. Porque no, iba a decir un taco, iba a decir, no me jodas. ¡Mira, así no soy la única! Claro, es que si no, ¿te acuerdas de los dolores del parto? No, no fueron mucho, perdona. Tienes que dilatar 10 centímetros. Eso tiene que doler por narices. Es que es normal, tiene que doler. Que luego vas a tener el torrente, un montón de hormonas que van a minimizar el dolor y te van a hacer sentir muy feliz. Sí, pero eso está ahí. O sea, tiene que salir un cabezón por ahí. y el no dormir por las noches. Entonces, la química hormonal está ahí para que las mujeres les pese más la felicidad que les produce el ser madres que todo lo que conlleva. Si no, no sabíamos, vamos, ni no habíamos llegado ni a las cavernas. Yo sí que tengo una amiga que me dijo que el parto había sido lo más salvaje que había vivido en su vida. O sea, sí que fue consciente y sí que tuvo como esa sensación de decir, ostras, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que es una amiga que tiene un niño que es un niño. No me gusta Cabezón. poner etiquetas, no me gusta poner etiquetas, pero sí que es un niño como que les ha resultado fácil. El primer mes ha sido duro por la leche porque no le podía, con la lactancia no había manera y hasta que le dejaron dar el biberón, porque esa es otra. Sí. O sea, ahora tienes que matar a tu hijo de hambre porque el biberón es lo peor del mundo. Pues eso, 2 más. Y está el pobre niño llorando, berreando, sin dejarte dormir ni un segundo, Uh-huh. pero hasta que no le ven ya con problemas serios de desnutrición y que se va a morir, no te dicen que le des el biberón. Pero una vez que pasaron esa fase, es un niño que ha dormido muy bien, que ha dormido solo, en su cuna, ¿sabes? O sea, ha sido como unos primeros momentos de vida sencillos en relación a lo que viven otras mujeres. Uh-huh. Pero del parto sí que dice que es, bueno, y es cierto que no se habla mucho del parto. Y luego es otra, no se habla tampoco ni se dice todos los riesgos que conlleva un embarazo y todo lo que puede pasar. Porque yo creo que hay mujeres que si supieran que pueden quedarse embarazadas y que al 8.º y al 9.º mes de embarazo puede que les digan que su hijo se ha muerto y que tengan que parir y no tener niño cuando se llevan a casa, alguno tampoco tendría hijos. De hecho, es algo sobre lo que se habla muy poco y últimamente lo he oído más y creo que es algo que hay que visibilizar, que es el duelo perinatal. Porque llevar dentro a un bebé durante 8 meses y que se muera, lo que dices tú, dar a luz a un bebé que ha muerto, con el que tú llevas ya soñando 8 meses, con el que has convivido porque ha estado dentro de ti y con el que tenías muchísimas ilusiones. O sea, es un duelo en toda regla y creo que no está aceptado socialmente. No es que solo no está aceptado, es que te dan días porque se te muera tu padre, tu hermano, tu marido, tu hijo y hasta tu tío tercero, porque por línea hasta segunda de consanguinidad tienes derecho a unos días, y porque se te muera tu hijo,
no tienes derecho a nada, porque Ujú, como no ha nacido, no tiene cartilla, no tiene en el libro de familia, no consta como tu familia, no consta como que es un ser vivo que ha nacido y ujú. entonces no tienes derecho a ningún tipo de permiso de nada. Ya. Y es una de las cosas más dolorosas que puede vivir una mujer, Ujú, porque al final no es solo el hecho de que no tienes el niño, es que cuando llegas a casa, tu casa ya está montada para que venga un niño, porque a ujú, esas alturas del embarazo ya tienes que tener la silla comprada, tienes que tener la habitación medio puesta, tienes que tener ropa, te ha regalado ya todo el mundo cosas, has hecho una showroom, porque ahora somos muy de eso, muy americanos, que hacemos fiestas, que si el sexo del bebé, que si no sé qué, que si no sé cuál, ujú. y de repente vuelves a esa casa después de lo que te ha pasado, porque lo que dices tú, cuando das a luz, la oxitocina o todas las hormonas que generas de felicidad porque sabes que va a venir al mundo y le vas a ver, hacen que eso no sea tan doloroso. Pero tú imagínate a una mujer que sabe que ese ser ya está muerto Ujú, y que no te vas a llevar nada, o sea, que es dolor. ujú. O sea, tiene que ser el peor parto de la vida. Pues sí, O sí, sea, sí, tiene que ser muy duro. y a nivel físico, emocional y de todos los niveles. Y sí, es muy, eso yo creo que tienen que cambiarlo, la ley tiene que cambiar en algún momento. De hecho, además, está haciendo mucho hincapié y hay gente que se está especializando en eso y hay muchas cosas de terapia y hay incluso hasta asociaciones que están empezando para que esos padres, ¿no? Esas familias que pasan por eso, Mm. que tengan un apoyo emocional porque es como perder a un ser querido que Bueno, ya es está que es contigo en tu perder vida. un ser querido. Claro, pero me refiero que no es cuestión del tiempo que tú lo hayas tenido o de que lo Ujú, hayas conocido, sino de que ya era parte, en tu mente era parte de tu familia. Entonces, ujú, y luego el duelo es como los duelos estos de cuando se muere un ser querido pero no encuentran el cadáver, entonces tú tienes como una sensación de que no tienes muy claro, porque claro, no lo has visto muerto, entonces tu mente ujú, no puede como llegar a digerir eso, ¿no? ujú. Entonces yo creo que esto también es un poco parecido, ¿no? Es la cosa de, es que tú nunca lo has visto vivo, lo has visto si da salud, pues te dejan si quieres verlo, pero es esa sensación de me duele algo que no he tenido nunca y no lo entiendes, porque es como que no te deberías sentir así. O sea, Ya. es la cosa de no permitirnos cómo nos sentimos Ujú, porque la sociedad nos dice que eso no es como los abortos espontáneos. ujú. O sea, la gente no sabe lo doloroso que es, porque como pasa muy a menudo, o sea, tú vas al ginecólogo y pasa muy a menudo, no le dan importancia. Ujú, Y para esa mujer es una pérdida. Da igual el tiempo que lleve. O sea, cuantos más meses te haces más ilusiones, hay muchísima más carga detrás, hay mucha más gente que lo sabe, porque además en esos procesos también hay mucho que se lo has dicho a tantas personas y luego tienes que dar tantas explicaciones que es durísimo, porque ya es ujú. duro el proceso, pero es que tienes que estar enfrentándote al proceso durante mucho tiempo porque vas a encontrarte gente y te van a preguntar. Claro. Eso es durísimo, o sea, es Ujú, lo más duro, yo creo, el enfrentarte a ese después. Entonces, claro, cuando tú a lo mejor estás embarazada y no se lo has contado a nadie o se lo has contado a poquita gente y abortas, es igual de duro. O sea, el tiempo cuenta no más porque ujú, es más gente, es más grande, hay más idealización y hay como más posibilidades de éxito, ¿no? ujú. Pero en los pequeños también se sufre mucho porque tú no sabes lo que hay detrás de ese aborto, de esa Ujú. mujer y esto de, bueno, mujer, si te has quedado embarazada, te vuelves a Sí, quedar, claro, ¿no? como sí, pues cambia de canicas y ya está. No pasa nada. Vea, quería aprovechar para preguntarte, que tengo esta duda, si el duelo significa atravesar el dolor por una pérdida, ¿en la infertilidad se atraviesa algún tipo de duelo? ¿Cómo lo has vivido tú? Uf, ese es un melón que no sé yo si deberíamos abrir, porque ya con el tiempo que vamos, a lo mejor deberíamos dejarlo para el próximo café. Pues sí, yo creo que es un tema muy interesante para que abordemos en otro episodio, otro día, con más profundidad, porque creo que tienes mucho que contarnos. Así que si te parece, por hoy lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo café. Muchas gracias por escucharnos y os mandamos un gran abrazo.